Filipenses 1:21, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados hermanos, el tema que queremos compartir en esta mañana lleva por título: lo que significa vivir es Cristo y morir es ganancia. Lo que significa vivir es Cristo y morir es ganancia. La vida para diferentes culturas y religiones del mundo tiene un matiz diferente. No es lo mismo la vida en el concepto que nosotros como una cultura occidental la conocemos, que como la conoce la cultura oriental. Para los budistas, por ejemplo, la vida consistía en una serie sucesivas de reencarnaciones. Y ellos hablaban acerca de lo que era el karma, que es lo que nosotros conocemos como la ley de siembra y cosecha. Lo que el hombre hace o siembra, eso va a cosechar. Esa era la estructura de la vida para esta filosofía oriental. Los budistas lo concebían de esa manera. Otras culturas tenían otro estereotipo de cómo debían vivir la vida y dónde debían cimentar su esperanza. Para nosotros, a través del cristianismo, tenemos un concepto de lo que es vivir la vida, y no solamente vivir la vida en el sentido natural, sino vivir la vida en el sentido espiritual. Para muchas personas, vivir representa el todo. Para muchas personas, vivir ocupados en la producción de recursos, de bienestar, es el todo a lo cual se han dedicado. Muchas personas viven para satisfacer sus apetencias personales. Muchos viven para producir riquezas. Muchos viven para satisfacer el vientre. Muchos viven para ser reconocidos en medio de la sociedad. Muchas personas tienen tanto por vivir que no saben por dónde empezar, y algunos hasta se olvidan de vivir. Dijo un cantante muy famoso: de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé de que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir. Oiga eso, se olvidó de vivir, se echó al abandono, parece el cantante, porque estaba corriendo la vida de manera desenfrenada. Alguien dijo en una ocasión: solo se vive una vez, pero si lo haces bien, con una vez es suficiente. Y la palabra de Dios dice que está establecido para el hombre en cuanto a la vida, ¿verdad? Que luego de la muerte viene el juicio. Está establecido en la carta a los Hebreos, indicando que solamente tenemos una vida por vivir. No existe la tal reencarnación. Lo que existe es la resurrección de los muertos. Y Jesucristo no reencarnó, sino que resucitó de entre los muertos para vivir eternamente. La esperanza bienaventurada que nosotros tenemos en el día de hoy es que también un día, una vez que hayamos muerto, vamos a resucitar y vamos a vivir en una eternidad para siempre. No vamos a reencarnar en un burro, no vamos a reencarnar en una mariposa, no vamos a reencarnar en un gusano, vamos a resucitar. El apóstol Pablo era un hombre que sabía las razones por las cuales él tenía que vivir. Una vez que este hombre había sido llamado al camino del evangelio, se entregó al 100% a la causa de Cristo. El apóstol Pablo era un ciudadano romano. Pablo había venido de Cilicia, de Tarso, de Cilicia, una zona que pertenecía al Imperio Romano. Era una colonia romana y por tanto todo el que naciera en ese lugar adquiría la ciudadanía romana. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, no en la tierra. ¿Por qué razón el apóstol le está diciendo a los filipenses estas razones?
porque los filipenses también eran una colonia romana. Filipo estaba en Grecia, en Macedonia, pero era una colonia que pertenecía al Imperio Romano. Cuando hablamos de una colonia romana, es que las leyes que imperaban en aquel lugar eran las leyes romanas. Mismo era Filipo, que además tenía un prototipo de cada edificación que había en Roma. Si Roma tenía grandes teatros, en Filipo se podía encontrar un teatro al estilo romano. Todo era al estilo romano y ellos se ufanaban de decir que eran ciudadanos romanos. Lo decían con mucho orgullo. Por eso el apóstol Pablo, que también ostentaba esta ciudadanía romana, le está diciendo a ellos que más importante que ser ciudadano romano es ser ciudadano del cielo. Que la vida no consistía solamente en vivirla en esta tierra, sino que debíamos vivir de tal manera que nos consideráramos siempre despegados de esta tierra y conectados en el cielo, donde estaba nuestra ciudadanía. Así que muchas personas en el día de hoy están muy empeñados y muy ocupados en adquirir quizás alguna ciudadanía, probablemente la ciudadanía americana o la ciudadanía europea. Pero yo quiero decirle en el día de hoy que más importante que abrazar la ciudadanía de cualquier país de este mundo, más importante es abrazar la ciudadanía del cielo. Cada uno de nosotros hemos abrazado esa ciudadanía porque una vez que venimos a Cristo, que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, inmediatamente nos convertimos en ciudadanos del cielo. Todo aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador, su nombre es registrado en el libro de la vida y por ende ya no pertenece a esta tierra, sino que pertenece al rebaño del Señor. Y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. El apóstol Pablo le está diciendo a esta iglesia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una expresión que nosotros usamos comúnmente y a veces la usamos como una muletilla o a veces la usamos como un cliché, como un eslogan, para que cuando alguien nos dice algo y nosotros no le damos mucha importancia y le decimos, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero lo estamos diciendo y a veces ni sabemos el significado que encierra esta expresión vivir en Cristo. Y en el día de hoy yo quiero ver estos dos puntos importantes. Vivir en Cristo y morir es ganancia. Vamos a ver lo que significa vivir en Cristo. Número uno, vivir en Cristo significa proclamar el evangelio de Cristo. Toda persona que diga que para él su vivir es Cristo, necesariamente entonces tiene que respirar a Cristo a través de sus poros. Toda persona que diga que para mí el vivir es Cristo, entonces tiene que anunciar el mensaje de Cristo. Toda persona que diga que para él su vivir es Cristo, entonces tiene que predicar a Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2 del capítulo 2. Yo predico a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo fue un hombre muy importante en la proclamación del evangelio. Fue un gran difusor de la verdad espiritual. Fue un gran difusor de la verdad de Cristo. Fue un hombre que no tuvo parámetros para detener su paso. Fue un hombre que no se detuvo ante ninguna adversidad, ante ningún peligro, con tal de llevar el mensaje de liberación, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Pablo predicó el mensaje a reyes, a soldados, a filósofos, a judíos, a eruditos, a todo tipo de personas lo predicó este gran apóstol. Pero también lo predicó desde la cárcel.
también predicó el mensaje de Jesucristo a orillas del río, predicó el mensaje de Jesucristo en el Areópago de Atenas, predicó el mensaje de Jesucristo en cualquier lugar que fuese necesario predicarlo, dentro de embarcaciones, en una isla. Ahí estuvo el apóstol Pablo llevando el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Biblia registra en Hechos capítulo 9, 20, que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Inmediatamente viene la conversión de Pablo. La palabra de Dios nos enseña que lo primero que él hacía era predicar a Cristo. Y dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. No tenía temor de aquellas personas que en un tiempo él fue también correligionario, de personas que participaron de su misma religión. En algún tiempo no le importó verse delante de ellos y anunciarle ahora un mensaje diferente del que antes él anunciaba. Ahora él anunciaba a Cristo. No anunciaba religión, no anunciaba tradición, no anunciaba legalismo, sino que estaba anunciando la gracia libertadora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un hombre que realmente nosotros podemos verlo y enfocarlo dentro de este parámetro, que su vida fue vivir para Cristo. Así que si nosotros decimos que para nosotros el vivir es Cristo, necesariamente tenemos que anunciar a Cristo. Tiene que haber una necesidad en cada uno de nosotros, una obligación de predicar el mensaje de Cristo, así como lo sintió el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9:16, el apóstol dice: porque si predico el evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. Pablo sabía que había una impuesta necesidad de predicar el mensaje de Cristo. No era que si a él le parecía anunciar el mensaje de Cristo, era que para eso él había sido llamado por el Señor para anunciar este glorioso mensaje. Así que este apóstol no se detuvo nunca, a pesar de las advertencias contrarias que le pudieran hacer. Él siempre se mantuvo firme, no importando el peligro por el cual pudiera atravesar. Siempre mantuvo el mensaje de Cristo en su boca, anunciándolo a las naciones. Un hombre que pudo viajar por diferentes partes del mundo, 3 viajes misioneros, anunciando el mensaje del evangelio. No es como ahora que nosotros podemos viajar a otro país y darle el mensaje cristiano quizás a una nación, a una cultura, que hoy en día hay una gran apertura para recibir a las personas. En aquellos tiempos era muy difícil salir a predicar. Podía correr el riesgo de morir apedreado o a filo de espada por algunos de aquellos religiosos que no querían conocer la verdad del evangelio. Hoy es fácil llegar a las comunidades y anunciar el mensaje de Cristo. Es fácil movernos en nuestro país y llevar el mensaje. A veces decimos, hay un sitio difícil de llevar el evangelio, son personas que hasta un machete le sacan a uno. Eso es tontería lo que ocurre en este país, para lo que ocurría en aquellas naciones donde no se recibía este mensaje cristiano. Había mucha adversidad en contra de los expositores de la palabra del Señor. Así que, amados hermanos, si nosotros vivimos para Cristo, entonces estamos llamados a anunciar el evangelio. Número 2, vivir es Cristo significa que debemos imitar el ejemplo de Cristo. De hecho, la primera vez que se le llamó cristianos a los seguidores del Señor, se hizo de una manera peyorativa, diciéndole: estos son pequeños cristos. Eso es lo que significa la palabra cristiano. Y realmente eso es lo que debemos ser, imitadores de Cristo en todo momento. Aprender
todo lo que el Señor hizo, ese legado que nos queda a cada uno de nosotros. El mismo apóstol Pablo le dijo a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un imitador de Cristo. Ser imitador no es malo cuando usted imita lo bueno. Ser imitador no es malo cuando usted imita lo correcto. Lo malo es imitar lo incorrecto. Lo malo es ver esta sociedad, jovencitos que lamentablemente están adoptando culturas extrañas o conceptos extraños por estar imitando a personas influyentes de manera negativa en la vida de estos jovencitos. Por eso estamos viendo tantos niños en el día de hoy desenfocados y desorientados y rebeldes hacia sus padres, porque están siendo ministrados por personas que le están haciendo bastante daño. Pero ser imitador de lo bueno es correcto. Cuando nos enfocamos en ver a un hermano que Dios le usa, el estilo de vida de una persona, a veces decimos, me gustaría parecerme a fulano o me gustaría parecerme a fulana. ¿Por qué? Porque es una persona que modela una correcta conducta, y eso nosotros también queremos modelarlo, y esa persona se constituye en una inspiración para nosotros seguir sus pisadas. El mismo apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 21, él dijo, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dejó ejemplo a nosotros para que siguiéramos sus pisadas. Donde Él caminaba, nosotros debemos caminar también. Y no hay camino más seguro que seguir las pisadas del Maestro. En una ocasión, un hijo y un padre estaban cruzando un arroyo, y el padre le dijo al hijo, iban cruzando sobre piedras, cruzando el arroyo peligroso. Y el padre le dijo al hijo, ten cuidado por donde pisas. Y el hijo le dijo, no papi, ten cuidado tú donde pisas, porque yo voy pisando donde tú pisas. Así que nosotros debemos ser modelos para otras personas en cuanto a la forma de vivir, no para jactarnos, sino porque hay una necesidad de hacer cumplir este texto bíblico. Vivir es Cristo, que nuestro vivir realmente sea Cristo, que no tengamos nosotros que decirlo a otros para que sepan que somos cristianos, que sean los otros por la actitud nuestra que descubran que realmente somos cristianos y que verdaderamente vivimos para el Señor. Juan 13, 12 al 15 registra, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Vivir es Cristo significa que nosotros debemos tener cuidado los unos de los otros, que debemos tener preocupación los unos por los otros, que lo que le está afectando a mi hermano también me afecta a mí, porque por él también corre la misma sangre, la sangre de Cristo, ¿verdad? Que lo limpió de todo pecado. Entonces mi hermano, y lo que a él le afecte también debe afectarme a mí. Por tanto, en lo que yo pueda hacer de ayuda, de utilidad, también lo debo hacer con mi hermano. En aquella ocasión, probablemente los discípulos del Señor estaban en aquel hogar. Nadie se atrevía a lavarle los pies al otro. Quizás Pedro decía, yo lavarle los pies a Juan. No, yo no voy a hacer eso. Y había quizás un comentario, ¿y quién va a lavarle los pies a quién? Y el Señor, viendo aquella situación, se ciñó una toalla, ¿verdad? Se quitó el manto, se ciñó la toalla
y se puso ahora en la labor de servicio. Quitarse el manto es quitarse la autoridad de Señor para ahora convertirse en siervo, poniéndose una toalla, que era la labor de un siervo, colocarse la toalla y lavarle los pies a los demás. El Señor, siendo el maestro, entonces se quita el manto, se pone la toalla y le lava los pies a los discípulos, dándole ejemplo de lo que se debe hacer en situaciones semejantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a su prójimo? Estoy hablando, ¿verdad?, en el sentido, no sentido literal, sino alegórico. ¿Cuándo fue la última vez que usted le lavó los pies a otra persona? ¿Cuándo fue la última vez que usted, en lugar de culpar y levantar el dedo amenazador contra otra persona, levantó una oración a favor de esa persona? Estamos llamados a cubrirnos los unos a los otros, no a encubrir situaciones y dejar que una persona viva de manera hipócrita dentro del evangelio, pero sí a cuidar a los demás en su testimonio y no hacerle daño. El apóstol Juan registra, 1 de Juan 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos ser imitadores del Señor, andar como él anduvo, en paz, en armonía, en amor en todo momento, no condenando a nadie. Jesús no vino a condenar a ninguna persona, sino a salvar, a buscar lo que se había perdido. El mismo apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, capítulo 3, versículo 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo le perdonó, así también ustedes. Cristo siempre perdonó. Cristo estaba presto para perdonar, pero muchas veces nosotros no queremos perdonar, sino que tenemos siempre el dedo acusador delante. Así que estamos llamados a ser ejemplo de Cristo, ser seguidor de Cristo, imitador de Cristo en todo momento, como lo fue el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo podía decir a todo pulmón, podía decir esta frase: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo lo podía decir porque realmente vivió una vida consagrada al Señor de tan grande magnitud que le dijo a los Gálatas en una ocasión: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que había sido flagelado, había sido maltratado en muchas ocasiones, y ya en su cuerpo él tenía todas estas marcas semejantes a las que el Señor había padecido en aquella situación. Número 3, vivir es Cristo significa que buscamos el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo no es buscar muchas informaciones en Google o en alguna enciclopedia que hable en torno a Jesucristo. Conocer a Jesucristo va más allá de todo intelecto humano. Conocer a Jesucristo va mucho más allá de conocer referencias en torno a Él. Conocer a Jesucristo es tener una relación personal con Él y a través de diferentes situaciones mostrar que verdaderamente conocemos a Cristo. Porque a veces se da el caso en muchos cristianos que ante la prueba niegan conocer a Cristo. Ante la prueba, entonces viene una conducta no propia de cristianos. Y esto manifiesta entonces que la persona aún no ha conocido a Cristo. Conocer a Cristo no es dar hojas para la izquierda, ¿verdad? Y leer mucho acerca de Cristo. Es tener una relación personal con Él y lo que hemos aprendido de Él, ponerlo en práctica
cuando sea necesario. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses, capítulo 3, versículos 10 al 11, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo habla de conocer al Señor y el poder de su resurrección a través de padecer sufrimientos. A través de los padecimientos el apóstol Pablo pudo conocer a Cristo. Quizás a alguna persona no le gustaría conocer a nadie a través de los sufrimientos, a través de los padecimientos, pero a esto le llamó el Señor y le dijo que él iba a sufrir mucho por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Pablo iba a padecer mucho, pero esos padecimientos que se presentaron en la vida del apóstol Pablo fueron padecimientos y sufrimientos que le llevaron a conocer a Cristo. El apóstol Pablo registra en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, segunda de Corintios 11, hace un listado de las cosas que el apóstol padeció por la causa de Cristo. Pablo padeció en tribulaciones, necesidades, angustias, en azotes, en cárceles, en trabajos, en desvelos, en persecuciones, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de su propia nación, peligro de falsos hermanos y sobre todo la preocupación por todas las iglesias se agolpaba en la vida de este gran apóstol Pablo. Un hombre experimentado en los padecimientos, así como el Señor fue experimentado en los sufrimientos, de la misma manera el apóstol Pablo padeció. Muchas veces queremos negarnos a sufrir por la causa de Cristo. Y a veces creemos que la vida cristiana es una panacea, que la vida cristiana está exonerada de dolor, que la vida cristiana es un paraíso en el cual ya no hay un dolor, no hay una situación adversa. Eso es lo que han vendido muchos falsos apóstoles de la prosperidad, tratando de dar a entender que nosotros debemos disfrutar de bienes en el día de hoy, que nos olvidemos de las demás cosas. Si nosotros estudiamos la historia, la vida de todos los cristianos de la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que fueron personas experimentadas en sufrimiento. Fíjense de la manera tan inhumana que muchos de ellos murieron. Esteban murió apedreado. El apóstol Pablo murió decapitado. Se habla que el apóstol Juan, una vez exiliado en la isla de Patmos, fue echado en una olla de aceite hirviendo. Se habla que el apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza hacia abajo. Fueron hombres de Dios que lo dieron todo por el Señor, que también podían decir: para mí vivir es Cristo. Y mostraron con su muerte que realmente era una gran ganancia morir por la causa del Señor. Pero hay muchas personas en el día de hoy que no están dispuestos a padecer por la causa de Cristo. Hay muchas personas en el día de hoy que creen que ya eso fue en aquellos tiempos y que hoy ya ha sido exonerado el dolor para los cristianos. Esa doctrina no es correcta. Los cristianos podemos padecer, los cristianos podemos pasar por sufrimientos, por padecimientos, por situaciones difíciles. Vamos a atravesar. La Biblia registra que Jacobo fue muerto a filo de espada. Encontramos cómo estos hombres de Dios pasaron situaciones. Los mártires cristianos que murieron en Roma, murieron quemados, muchos de ellos le echaban aceite y lo usaban como antorcha en esos lugares. Pasaron por sufrimientos, pasaron por padecimientos, pero esos padecimientos lograron ellos a través de los mismos conocer al Señor. Tuvieron una experiencia muy cercana con el Señor a través de esas situaciones. El apóstol Pablo le dice a los Efesios capítulo 4 versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí debemos llegar nosotros. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Cuando pasamos las pruebas. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Cuando adquirimos conocimiento del Señor. Y el conocimiento del Señor es toda una experiencia que se va a dar en momentos de gozos, en momentos de alegría, pero también conocer al Señor se va a dar en momentos de aflicción, en momentos de sufrimiento. Que yo creo que es ahí cuando conocemos más al Señor. Cuando atravesamos una aflicción, una situación, porque inmediatamente cuando nos afligimos, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos otra escapatoria que refugiarnos en el Señor. Es una necesidad refugiarnos en el Señor en los momentos de aflicción, porque ¿a quién iremos? Si solamente en Él encontramos palabras de vida eterna y esperamos nuestro oportuno socorro de parte de Dios. Cuando viene la aflicción, no cuestione a Dios por qué causa viene la aflicción. Úsela como un recurso para acercarse más al Señor y vea una gran oportunidad de conocer más al Señor a través de esa situación. Hay muchas personas que le tienen miedo al dolor. Si se van a poner una inyección, hasta lloran. Yo he visto muchos videos de personas, yo no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad? Personas histéricas porque le van a poner una inyección. Hombres ya viejos, adultos, con miedo a que le pongan una inyección, corriéndole a un pinchazo. Yo no le tengo miedo a nada de eso. Cuando me van a hacer examen de la sangre, yo veo cuando me ponen la aguja, veo cuando me sacan la sangre, sin ningún problema. Sin ningún problema. No tengo problema con eso, porque siempre yo digo, cuando yo veo que estoy experimentando algún dolor, yo digo, Señor, el dolor tuyo fue mayor que el mío. Y eso me da un consuelo a mí para entonces yo soportar lo que vaya a ocurrir en ese momento. Hay que estar dispuesto a padecer por la causa de Cristo. Los apóstoles del Señor, Pedro y Juan, una vez que fueron encarcelados y fueron azotados, ¿ellos estaban llorando? No, estaban contentos de haber sido tomados dignos de padecer igual que el Señor. Ellos se gozaron porque le habían dado una paliza por causa del Evangelio. Por causa del Evangelio, ellos se dieron cuenta que todo eso había sido por predicar a Cristo. Se sintieron contentos de que eso ocurrió por dar el mensaje de Cristo. No se sintieron preocupados, ni se sintieron que no valía la pena servir al Señor. Así que, amados hermanos, vivir es Cristo significa conocer a Cristo. Número 4, vivir es Cristo significa que estamos dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide tener a Cristo. Jesucristo dijo en una ocasión que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El joven rico quería ser discípulo del Señor, pero no pudo lamentablemente ser discípulo del Señor, el joven rico. ¿Cuál fue la causa que le impidió al joven rico convertirse en un discípulo del Señor? Las muchas riquezas que tenía, porque no estaba dispuesto a renunciar a darlo todo por Cristo. Si queremos, amados hermanos, vivir, tener esta experiencia y usar esta expresión, vivir es Cristo, debemos estar dispuestos a renunciar todo lo que pueda ser causa de que no nos acerquemos a Dios. Jesús miró el corazón del joven rico. Dice que la Biblia que Jesús mirándole le amó. Porque Jesús, a pesar de todo, amaba profundamente a las personas. Pero este hombre tenía un problema de codicia en el corazón que no le permitía acercarse al Señor. Hay que dejar cosas para venir al camino de Cristo. El apóstol Pablo le dice a esta misma iglesia de Filipos, capítulo 3,
versículo 7 al 9, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Esa es la expresión de una persona que puede decir: para mí vivir es Cristo. Pablo podía llenarse a todo pulmón y repetir donde quiera que estuviera: para mí vivir es Cristo. La gran pregunta es si nosotros lo podemos hacer. Repetir también igual que el apóstol Pablo y decir: para mí vivir es Cristo. Tiene que ser así, amados hermanos. Si usted entiende que todavía le falta algo y que no es así, complétese en el Señor, porque debe ser así en cada uno de nosotros, que podamos decir: para mí vivir es Cristo. ¿Cuáles cosas tenía Pablo? Pablo tenía muchas cosas y las dejó todas, las dejó como pérdida, dio todo aquello por basura. Tenía un gran conocimiento de lo que era la ley, tenía un conocimiento religioso. Pablo tenía muchas cualidades, tenía unos padres piadosos, porque al 8º día Pablo había sido circuncidado. Eso significa que los padres de Pablo se ocuparon de él, de llevarlo a circuncidar. Pablo era un israelita, no un prosélito, ni un descendiente de Ismael o de Esaú, sino del linaje de Isaac y de Jacob. Pablo era de la tribu de Benjamín, una de las tribus élites de las 12 tribus de Israel. De ahí había salido el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, y Pablo era de esa tribu. Era hebreo de hebreos, no un helenista, no un griego. Era un hombre que conocía la ley. Había estudiado a los pies del mejor maestro de Jerusalén, llamado Gamaliel. Era un fariseo, pertenecía a la clase más selecta de esa sociedad. La crema innata de esa sociedad era la de los fariseos en ese tiempo. Era un orgullo pertenecer a la religión de los fariseos. Pablo además gozaba de un gran prestigio entre los sacerdotes. Todo eso Pablo lo abandonó para conocer a Cristo. Y cuando Pablo dejó todo aquello, entonces ganó otras cosas. ¿Cuáles cosas ganó Pablo? Lo primero que ganó fue a Cristo. Y tener a Cristo es tenerlo todo. Ganó a Cristo. El apóstol Pablo dice: para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ganó el tesoro más preciado que puede tener una persona en esta tierra: a Cristo en el corazón, a Cristo el Salvador, a Cristo el Señor. Ganó el apóstol Pablo. Qué gran tesoro pudo ganar. Renunció a todo aquello que él estimaba de gran valor, lo dejó todo aquello como por basura. En comparación a Cristo, el conocimiento de Pablo, lo que él había adquirido como fariseo, todo eso para él era basura. Cristo era la realidad de lo que él anhelaba, era el tesoro preciado que él anhelaba. Amados hermanos, si usted ha dejado algo, déjeme decirle que todo eso es basura, lo que usted ha dejado. Si lo dejó todo por Cristo, todo eso es basura, lo que usted ha dejado. Porque Cristo es la excelencia, Cristo es el tesoro que nosotros necesitamos. No se lamente y diga: que yo perdí tal cosa, que yo dejé tal cosa por venir al evangelio de Cristo. Usted gana más, 100 veces más, estando en Cristo, que todos aquellos tesoros o aquellas cosas que usted estimaba de valor que dejó para venir al conocimiento del Hijo de Dios. Pablo ganó una nueva justicia. Filipenses 3:9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya Pablo no se justificaba a sí mismo
a través de las obras de la ley. Ahora había ganado la justicia de Cristo. Ahora Pablo era justificado no por lo que él hacía, sino por lo que Cristo hizo a favor de él. Pablo ganó un nuevo poder. Filipenses 3:10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjense hasta qué punto Pablo amaba al Señor, ser semejante a él en su muerte. Pablo estaba dispuesto a todo por la causa del evangelio, estaba dispuesto a todo por la causa de Cristo. Y Pablo ganó una nueva esperanza. Por eso él dijo: nuestra ciudadanía está en los cielos. La esperanza de él no estaba cifrada en ser ciudadano romano, en ser ciudadano de esta tierra, sino en ser ciudadano del cielo. Vivir es Cristo significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta y nuestro mayor deseo. En la carta a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí debe estar dirigido nuestro enfoque todos los días de nuestra vida. Si usted usa esta frase de Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, entonces usted tiene que estar enfocado en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y punto número 2, ¿por qué morir es ganancia? Hay mucha gente que dice: mejor déjeme perdiendo aquí, porque no quieren morir. Dice, mucha gente dice: si morir es ganancia, mejor déjeme aquí perdiendo. Oiga, no saben lo que están hablando. Pero algo importante, amados hermanos, y es que para pasar del punto 1 al punto 2 hay un recorrido, ¿verdad? Entonces mucha gente usa más: para mí morir es ganancia, y se olvidan de vivir es Cristo. Y usted no puede ganar muriendo si no ha vivido en Cristo. No se puede, no hay forma. ¿Cómo usted va a comer si usted no sembró? Para poder ganar en Cristo, para que nuestra muerte sea ganancia, tenemos que vivir en Cristo. Nuestro vivir debe ser Cristo. No se puede brincar el paso 1. Ah, sí, ya yo me morí, estoy ganando. No, ¿y su vida? ¿Cuál fue su vida? Usted vivió en Cristo para decir que está ganando ahora cuando va a morir. No podemos brincar estos pasos. Hay que dar los pasos correctos. La muerte es ganancia, porque entonces ya estaremos descansando eternamente. La muerte es ganancia cuando vivimos en Cristo, porque seremos librados del dolor de este mundo. La Biblia dice que ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor. Ya usted no tendrá preocupación una vez que haya muerto y esté en la presencia del Señor. Ya nada de lo que ahora es una preocupación para usted y que le aflige y que le entristece, nada de eso será una preocupación para usted. Si usted ha vivido para Cristo, cuando muera será ganancia. Recordemos la historia del rico y Lázaro. El rico estaba en tormentos, en las llamas del infierno, mientras que Lázaro era consolado en el seno de Abraham. Morir es ganancia, porque nuestra alma entrará en un descanso profundo. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis: vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Fíjense, lo que habían muerto a causa de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces vivieron para Cristo. Diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra?
Y se le dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. En el cielo hay descanso. Cuando la persona pasó a la vida eterna en el Señor, entonces entra en un descanso eterno. Morir es ganancia porque sentiremos una profunda sensación de estar en nuestro hogar. Cuando un cristiano muera y llega ya al paraíso, él va a entender que ese es su hogar. Se va a sentir tan confiado, así como cuando nosotros estamos fuera, ¿verdad? Y llegamos a nuestra casa y nos sentimos tan bien que hemos llegado al hogar. De esa misma manera, muy superior todavía a eso, va a usted tener esa seguridad. Cuando llegue al paraíso, este siempre ha sido mi hogar. Usted va a tener esa convicción de que usted está en su casa, está en el lugar que le corresponde. Esa sensación la vamos a experimentar cada uno de nosotros, porque el Señor lo prometió. El Señor prometió todo eso y Jesucristo dijo que donde Él estuviera, nosotros también íbamos a estar con Él. Y ese es otro punto. Morir es ganancia, porque siempre en la eternidad estaremos con Cristo. Así que, amados hermanos, tenemos una gran bendición cuando partamos de esta tierra. Pero no podemos tener esa bendición sin haber sembrado para ella. Hay que ir al punto 1. Que nuestro vivir sea Cristo mientras vivamos en la tierra. Porque si así no ocurre, entonces no vamos a tener ganancia. Amados hermanos, y concluimos. Para mí el vivir es Cristo significa que me hago partícipe de sus padecimientos y sufrimientos, viviendo una vida de renuncia cada día, anunciando el mensaje del Evangelio. Debo sembrar en la tierra para cosechar en el cielo, lo cual es una verdadera ganancia. Qué bueno es nosotros poder sembrar aquí y cosechar allá arriba. Maravilloso es el Señor, que podemos sembrar y guardar los frutos en el granero de Dios. Amados hermanos, si para nosotros Cristo no es nuestro vivir, entonces la muerte no puede ser ganancia. Vivamos pues en Cristo para que nuestra muerte sea una total ganancia. Que Dios nos bendiga en esta mañana.